¿Sabes qué me dejó pensando la semana pasada? Vino una paciente a consulta con cansancio constante, subida de peso y dolor en las articulaciones. Le pregunto por la alimentación y me responde, orgullosa: Doctora, yo ya dejé el pan por completo, llevo 3 meses sin pan. 5 minutos después descubrimos que, en lugar de pan, se estaba comiendo tortitas de arroz y galletas crujientes a diario, a veces 20 al día, y de verdad no veía el problema. Y esto no es raro, me lo preguntan muchísimo. Así que hoy vamos a aclararlo de una vez. ¿Qué tipo de pan suele perjudicar más al organismo a partir de los 40? ¿Qué pan puede formar parte de una alimentación saludable? Y cómo comerlo para que te ayude y no te juegue en contra. Además, al final te hablaré de un tipo de pan que muchos compran pensando que es fitness o para adelgazar, y que yo llamo el asesino silencioso. Porque parece inocente, pero puede disparar el hambre y el azúcar sin que te des cuenta. Soy la doctora Lucía Hernández Silva. Llevo muchos años viendo lo mismo en consulta. Hay dos extremos. Unos comen pan blanco, pan de molde y bollería como si no pasara nada, y luego se sorprenden cuando aparece prediabetes o diabetes tipo 2. Y otros entran en pánico por una tostada, eliminan alimentos sin criterio y acaban con más ansiedad por la comida y a veces con carencias. Por eso repito una frase que en mi consulta es casi un lema: el pan no es el enemigo. El enemigo es no saber elegir. La cuestión no es pan sí o pan no. La cuestión es qué pan, cuánto pan, con qué lo comes y cómo lo comes. Porque incluso un pan bastante decente se puede volver perjudicial si lo conviertes en un postre con forma de tostada. Vamos a lo básico. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando comes pan? Te muerdes un trozo y ya en la boca empieza la digestión. Una enzima llamada amilasa rompe el almidón. Ese almidón se convierte en azúcares más simples y esos azúcares pasan a la sangre. Aquí está lo importante. Si el pan es blanco y está hecho con harina muy refinada, la glucosa puede subir rápido. El páncreas responde liberando insulina, y si la subida es brusca, la bajada también puede ser brusca, y a la hora, otra vez hambre. Eso es la montaña rusa de los hidratos, y a partir de los 40, esa montaña rusa suele sentar peor que a los 20. Pero hay un matiz que casi nadie conoce. La velocidad a la que sube la glucosa no depende solo de si el pan es blanco o integral. Depende también de la temperatura del pan, de con qué lo acompañas y, sí, incluso de cómo lo masticas. Te pongo un ejemplo real. Un paciente, Manuel, 62 años, con diabetes tipo 2, me decía: Doctora, yo como pan integral y aún así me sube el azúcar. Revisamos y resulta que lo comía recién tostado, bien caliente, encima con mermelada, y rápido, casi sin masticar. Es decir, hacía todo lo posible para que incluso un pan aceptable se volviera una bomba. Y ahora una idea que sorprende a mucha gente. En muchas tablas, el pan blanco muy refinado puede tener un índice glucémico alto, incluso más alto que el azúcar de mesa. No porque el pan sea peor que el azúcar en esencia, sino porque el almidón refinado, cuando se digiere rápido, se comporta como azúcar rápida. Como orientación, a menudo se habla de valores alrededor de 75 para pan blanco y alrededor de 65 para el azúcar. No es exacto para todos los casos, pero la idea es clara. Si comes pan blanco esponjoso hecho con harina muy refinada, tu páncreas trabaja más fuerte. Ahora bien, no todo lo blanco es igual y no todo lo integral es automáticamente bueno. Así que vamos por partes. El problema real del pan industrial moderno es la harina muy refinada. Es, en la práctica, almidón casi puro. En el proceso se quita el salvado y se quita el germen. Ahí es donde estaban gran parte de la fibra, vitaminas de grupo B, vitamina E y minerales como magnesio y zinc. Lo que queda es energía rápida, con poca fibra que frene la absorción. Y luego está otro punto. Muchos panes industriales están diseñados para durar blandos muchos días. Eso suele implicar emulgentes, mejorantes y conservantes. No te voy a decir que es veneno. La normativa permite esos ingredientes. Pero a partir de los 40, muchas personas notan más hinchazón, más hambre rápida o más antojos cuando su dieta se apoya demasiado en ultraprocesados. Mini chequeo rápido. ¿Qué pan blanco suele ser el peor candidato? 1. Si en la etiqueta no queda claro que sea integral y solo aparece harina de trigo refinada, mala señal. 2. Si la lista de ingredientes es larguísima y aparecen muchos aditivos, otra señal.
3. Si el pan sigue blandito una semana entera, probablemente no es solo harina, agua y sal. Ahora hablemos del integral. Aquí hay un lío enorme por marketing. Llega una paciente y me dice: me pasé al integral como me dijo y ahora tengo gases y dolor. Revisamos el pan. En el paquete ponía con cereales, rico en fibra, estilo integral. Pero al leer la composición, el primer ingrediente era harina refinada y la integral aparecía después en poca proporción. Eso no es pan integral de verdad. Es pan blanco con maquillaje. ¿Qué buscar entonces? Que ponga claramente 100% integral o que la harina integral sea el primer ingrediente. El pan integral real suele ser más denso, pesa más y se pone duro antes. Y eso, aunque moleste, suele ser buena señal. En general, el pan integral auténtico suele tener un índice glucémico más bajo, alrededor de 45 a 50. Eso significa una subida más lenta y más estable, menos picos y menos bajones. Pero ojo, si llevas toda la vida comiendo pan blanco y de repente te cambias de golpe a uno muy integral, el intestino puede protestar. La fibra es un entrenamiento para tu digestión y necesita adaptación. Hazlo gradual. Una semana mezclas y luego vas reduciendo la parte refinada poco a poco. Y ahora el centeno. A muchas personas les puede venir muy bien después de los 40. El centeno auténtico, con fermentación lenta, suele aportar más fibra y mejorar la saciedad. Parte de esa fibra actúa como prebiótico, es decir, alimenta bacterias beneficiosas del intestino. Y un intestino en buen estado se asocia con mejor control del apetito y mejor bienestar. Pero también hay matices. El pan de centeno auténtico puede ser más ácido y pesado. A algunas personas les da reflujo o les hincha. Si te sienta mal, no te oblides. Y ojo con el etiquetado. A veces encuentras pan de centeno que en realidad es trigo, con un poco de centeno y colorantes para que parezca más oscuro. Lee la etiqueta. Si el primer ingrediente es harina de trigo refinada, no es centeno de verdad. Ahora vamos a desmontar 4 mitos que escucho a diario. Mito 1. Para adelgazar hay que quitar el pan. No necesariamente. He visto personas que dejaron el pan y no bajaron ni 1 gramo, porque compensaron con más pasta, más arroz o más dulces. O porque aguantaron 1 mes y luego tuvieron un atracón. El problema no es el pan, es la calidad, la cantidad y el contexto. Mito 2. El pan sin levadura es más sano. La mayoría de panes necesitan fermentación. Si no llevan levadura comercial, llevan masa madre, y en la masa madre hay levaduras naturales y bacterias. La diferencia real suele ser el proceso. La fermentación lenta puede mejorar la digestibilidad y en algunos casos reducir el pico de glucosa. Mito 3. Las tortitas y los crackers son más sanos que el pan. Depende. Muchas tortitas de arroz o maíz tienen un índice glucémico muy alto, a veces más alto que el pan blanco, porque se rompe la estructura del grano y se absorbe rapidísimo. Hay opciones mejores, pero la regla es la misma. Lee ingredientes y vigila la cantidad. Mito 4. Después de las 6 de la tarde no se puede comer pan. El cuerpo no tiene un reloj que a las 6 active el modo todo a grasa. Importa el total del día, la calidad de la cena y cuánto tiempo pasa entre cenar y dormir. Una cena equilibrada con pan integral, verduras y pescado puede ser mucho mejor que comer bollería o pan blanco con embutido a media tarde. Y ahora sí, ¿cómo comer pan después de los 40 para que te beneficie? Regla 1. Tamaño de porción. Como orientación general, muchas personas se manejan bien con entre 60 y 100 gramos de pan al día, que suelen ser 2 o 3 rebanadas medianas. Si tienes sobrepeso, prediabetes o diabetes, tu médico puede recomendarte menos. Regla 2. Nunca comas pan solo. Combínalo con proteína y grasa. Eso frena la absorción y mejora la saciedad. Una tostada con queso y aguacate, bien. Un bocadillo pequeño con atún y aceite de oliva, mejor que pan con mermelada. Pan con miel o mermelada, mal. Es doble golpe. Azúcar más almidón rápido. Regla 3. El pan frío o del día anterior suele sentar mejor que el recién hecho y caliente. Cuando el pan se enfría, parte del almidón se vuelve más resistente y se absorbe más lento. Para algunas personas, el pan del día anterior o tostado y luego templado funciona mejor. Regla 4. Mastica. Si tragas rápido, la respuesta de glucosa suele ser peor y la saciedad llega tarde.
Cada bocado al menos 20 masticaciones. Regla 5. Lee ingredientes. Un pan sencillo suele llevar harina, agua, sal y masa madre o levadura. Cuanto más corta la lista, mejor. Y ahora cumplo mi promesa. El pan que yo llamo el asesino silencioso. Ese pan fitness, para cuidarse, bajo en calorías, con envase precioso, ligero, aireado, con mensajes tipo sin azúcar. ¿Dónde está el truco? Para que sea tan ligero, a veces le añaden almidones, destrinas y fibras modificadas. Y para que sepa dulce, sin azúcar, meten edulcorantes. El resultado puede ser un índice glucémico alto y hambre al rato. Y como es fitness, la gente se come 5 rebanadas sin miedo. Tuve una paciente, Lidia, 54 años. Empezó a comprar este pan para adelgazar. Comía 5 rebanadas al día y en un mes subió 4 kilos y su glucosa empeoró. La cambiamos a un pan integral real, 2 rebanadas al día, y ajustamos el resto. El peso empezó a bajar y los valores mejoraron. No era magia, era elección. Ahora te doy un plan práctico, sin dramas y sin extremos. Paso 1. Haz una revisión en casa. Abre la bolsa o la panera. Si tienes pan blanco muy industrial que no se pone duro en días, decide no comprarlo más. Paso 2. Busca una panadería de confianza. En casi todas las ciudades hay panaderías que trabajan con masa madre o fermentación lenta. Sí, suele ser más caro y se pone duro antes, pero eso suele ser buena señal. Paso 3. Prueba variedades. Integral auténtico, centeno, espelta, avena, trigo sarraceno. No todos te sentarán igual, es normal. Paso 4. Haz un diario 2 semanas. ¿Qué pan comes? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Y cómo te sienta? Hinchazón, hambre, energía, sueño. En 2 semanas suele quedar claro. Paso 5. Si te apetece, aprende a hacer pan en casa. Hay recetas sencillas incluso sin amasado. Harina, agua, sal y un poco de levadura o masa madre. Y lo último, escucha a tu cuerpo. No existe un consejo universal para todos. Hay personas con celiaquía que no deben consumir gluten. Hay personas con intestino irritable a quienes el centeno les sienta fatal. Hay personas con prediabetes que necesitan ajustar los hidratos durante un tiempo. Pero para la mayoría, después de los 40, el pan no es el enemigo. Puede aportar energía, fibra y vitaminas del grupo B. Y elegido bien puede ayudarte a controlar el apetito y a cuidar el corazón. El problema no es el pan. El problema es que hemos olvidado distinguir comida real de producto industrial. Y caemos en extremos. O comemos cualquier cosa o le tenemos miedo a cada miga. Vamos a resumir rápido. Pan que suele perjudicar. Pan blanco muy refinado con muchos aditivos que dura blando muchos días. Pan fitness, ultraprocesado con almidones y edulcorantes. Y tortitas o galletas crujientes en grandes cantidades, especialmente si son de arroz o maíz y te dejan con hambre. Pan que suele ir mejor. Integrado auténtico, 100% integral. Centeno real. Y panes de otras harinas si te sientan bien, como espelta, avena o trigo sarraceno. Y cualquier pan mejora si lo comes templado o del día anterior, con proteína y grasa, y masticando bien. Ahora quiero escucharte. Escríbeme en comentarios qué pan comes ahora. ¿Has intentado cambiar a integral? ¿Qué te funcionó y qué no? Vamos a crear una lista de experiencias reales para ayudar a los demás. Si este vídeo te fue útil, deja un me gusta. Eso ayuda mucho a que el algoritmo lo muestre a quien lo necesita. Y suscríbete si quieres más análisis honestos sobre salud sin mitos ni sustos. La semana que viene hablaremos de lácteos. Ahí también hay sorpresas. Cuídate. Y recuerda, el pan no es el enemigo. Es una herramienta. Solo hay que aprender a usarla bien. Nota: este contenido es informativo y no sustituye una consulta médica individual.